Bienvenidas y bienvenidos a Sonoverso, un programa impulsado por el Instituto Sonorense de Cultura en colaboración con Televisión Educativa. Estamos muy contentos de darles la bienvenida a este espacio y hoy tenemos como invitados a dos escritores sonorenses que recientemente ganaron la edición 2024 del concurso del libro sonorense. Está con nosotros Michelle Giovanni Parra Alvarado y también Juan Miguel Valles Cimental. Bienvenidos, chicos. Muchísimas gracias por estar aquí. Y antes que nada también felicitarlos por este gran premio, ¿no? En muchos aspectos, porque de repente nos fijamos en el estímulo económico, pero hay tanto trabajo y tanto reconocimiento detrás de un premio como esto. De esto vamos a platicar el día de hoy, pero antes de entrar de lleno al tema del concurso de libro sonorense 2024, queremos conocerlos un poquito más. Y me voy a ir por partes, porque esta plática va a estar buenísima, así que quédense con nosotros. Voy a empezar contigo, Giovanni. Los seres humanos y los artistas se componen o nos componemos de muchísimas cosas, ¿no? Entre formación profesional, entre nuestra infancia, nuestra familia y las cosas que nos van construyendo. Algo que investigué de ti es que tienes varias vertientes profesionales, entre ellos la psicología, las humanidades, la filosofía. ¿Cómo es esta mezcla de todas estas áreas que te definen? Hola, Nay, muchas gracias por la pregunta. Fíjate que tiene que ver con una visión más general, por así decirlo, de lo que intento construir filosóficamente. He de decirte que pienso la filosofía como una tecnología de la conciencia y pensarlo de esta forma implica concebir a la conciencia como una forma de tecnología que se manifiesta en ciertos productos o en ciertos hechos excedentes de sentido. ¿Qué implicaría esto? Implicaría, por ejemplo, interrogar qué hecho de la conciencia tiene relación con cierto sentido, por ejemplo, la literatura, que es un hecho de la conciencia. Entonces esto nos lleva como a interrogar una visión más general acerca de cómo la conciencia se despliega de forma inteligente en diferentes formas culturales, por así decirlo. Y entonces esto lleva como una visión de interrogación sobre nuestra posición en el universo, ahorita que mencionabas, ¿no? Seres humanos, ¿no? ¿Cuál es nuestra posición frente al cosmos, frente a las demás personas? Y esto implica también interrogar acerca de el ser humano dentro de un sistema, y eso toca lo cibernético, la psicología. Entonces yo creo que se va tejiendo por estos aspectos, ¿no? Como una visión más general. Creo que muchos de nosotros hemos hasta hecho caminos separados, tecnología, ciencia, números, data, y por acá el arte, el amor, el sentimiento, ¿no? El baile, la música. Y tú buscas hacer un tejido, como dices. Estaba un poquito, muy interesante, pero hasta un poquito complicado de repente de generar esa unión, ¿no? Sí, bastante. De hecho, como te mencionaba, es un esfuerzo general que me lleva algunos años, porque como mencionabas, no tengo la carrera literaria, pero también en la investigación académica. Entonces por los dos lados es como este esfuerzo de amalgamar o de encontrar ciertas respuestas que tienen que ver principalmente con la pregunta de qué es aquello que nos configura como seres humanos y cuál es la posibilidad de la conciencia dentro de este universo, ¿no? Que es una gran pregunta, ¿por qué hay seres conscientes? En el ámbito de la literatura, por ejemplo, aquí tienes a otro autor enseguida de ti, de repente llegan otros autores a preguntarte, oye, explícame un poquito más, o me gustaría encontrar ese camino donde la tecnología se una con el arte que yo estoy haciendo también, o todavía no ha habido esos acercamientos. Sí, claro. De hecho, la maestría que realicé está en el área de lo que son las bellas artes. Entonces la tesis también doctoral estuvo del lado de las artes, y entonces pensar, por ejemplo, en la estética para mí implica la posibilidad de interrogar acerca de la posibilidad del sentido, ¿no? Es decir, la estética para mí es la posibilidad que tiene el ser humano de interrogarse sobre el sentido mismo, por así decirlo. Entonces el arte como posibilidad creativa es una forma de autoconstitución o una manera en que el ser humano se va formando, por así decirlo. Entonces el puente entre la tecnología o la estética para mí es como un puente muy natural. Qué bonito, qué bonita manera de manejar estos diferentes aspectos. Y por tu parte, Juan, también hay una mezcla interesante. Para empezar, tú eres profesor en educación especial, de educación básica, y esta mezcla se da también al ser estudiante de literaturas hispánicas en la Unison que fuiste, y también productor, conductor de radio. O sea, hay una mezcla de disciplinas ahí bastante interesante que te han formado. Cuéntanos un poquito. Bueno, fíjate que tomando como base la educación o ser docente te permite adentrarte a todo lo demás. Tienes que hacerle de todo un todólogo.
Y creo que eso permitió que primeramente me acercara a la carrera de literatura hispánica, que justo acabo de terminar la última optativa, así que ya me puedo decir ya que finalmente lo tengo finalizado. Y creo que la necesidad de llevarle más a mis alumnos, más conocimiento, fue de seguirte capacitando, ¿no? Y en este caso la literatura fue el mejor acercamiento que tuve. Después de estar en la literatura, hay información y te nace la necesidad de, ya como docente, de comunicar. Y se abrió la oportunidad en Radio Universidad, el programa se llama Pasajes Polifónicos. Ya tengo 2 años al aire y esa manera de comunicar, el conocimiento no nada más se queda estático. Y como docente siempre tienes la intención de estar comunicando las cosas y qué mejor que la radio. Entonces se hizo un puente curioso entre la docencia, la literatura y después comunicar todo eso. Y ha habido una especie de simbiosis donde la docencia la ha llevado para la literatura y la literatura se ha ido ya con los alumnos en hacer talleres, en traer a profundidad más este aspecto de los libros. Entonces creo que yo vuelvo a lo mismo, ser docente te permite que te relaciones. Entonces esa ha sido mi base y creo que si no hubiera estudiado, yo creo que docencia, no me hubiera metido a literatura, fíjate. Aunque siempre me ha gustado literatura, siento que la docencia fue la que me dijo, pues vete por la línea de literatura si te gusta. Y luego pues puedes comunicar también. Entonces como que la base ahí viene a ser la docencia. Wow, creo que aquí hay varios docentes presentes. Lo más bonito que a mí me parece siempre de la docencia, he tenido también la oportunidad de impartir clases, es el compartir, ¿no? Muchas veces nos preparamos porque queremos ser personas con títulos, con conocimiento, que vayan avanzando, pero en la docencia es compartir el conocimiento y que al mismo tiempo que uno avanza, avanzamos todos. Y eso es algo muy bonito. Y también comparto la idea de el comunicar, ¿no? Que también me ha tocado pues la oportunidad de compartir mensajes. Y es como estar tan preparado para compartir un muy buen mensaje, pero que al mismo tiempo le haga sentido a todos, ¿no? No nada más a unos pocos. De repente el nivel elevado de intelecto separa un poquito, ¿no? A las masas. Separa entre las personas que tienen conocimiento sobre la filosofía o sobre la literatura o sobre los medios de comunicación. Ustedes en sus escritos, ¿no? En las obras de su autoría, buscan conectar con todos, buscan conectar con una parte, buscan promover el que la gente se vaya preparando un poquito más. ¿Cuál es ese mensaje detrás de las obras que ustedes han escrito? Pues en mi caso, la crónica, un retrato de la realidad, creo que permea una gran mayoría, o busco eso, ¿no? O tratas de escribir también con un doble propósito, en el que si bien lo puede entender otra parte, a lo mejor una parte académica, pero que también llega al resto de la población y haya una especie de comunicación del lenguaje entre los dos. Pero yo creo que la crónica eso hace, pues la misma realidad va a hablar por los demás y si se maneja un lenguaje que igual puede ser poético, ensayístico, pero eso es lo que a mí me ha atrapado de la crónica, poder estar cercano en el suceso, en el momento, conversar con los hechos, conversar con la historia, con las personas. Entonces creo que en lo particular, para mí la crónica sí busco permear a todos, ¿no? Que llegue a todos. Qué bonito. Y en cuestión del ensayo, que es un enfoque bastante distinto a la crónica. Claro, de hecho, si bien algunos escritores podrían señalar como una cierta finalidad, personalmente yo sería más de la idea de que hay que abrir el campo, ¿no? Al fin de cuentas hay tantas voces, tantos escritores con diferentes finalidades. Personalmente creo que un texto no se teje únicamente con un solo sentido, sino que conforme vas creciendo, desarrollando cierta idea o cierta tesis, pues bueno, vas encontrando también ciertas formas de vincularte con las personas. En mi caso de ensayo, creo que es más como este espacio de comenzar a pensar, y la escritura como tal me implica a mí como ese rasgo dialógico, por así decirlo. Entonces creo que mi escritura en este punto lleva a invitar a las personas a que piensen conmigo y que vayamos desarrollando algún argumento para al final no discutir algún tema. Qué bonita información nos están compartiendo. Yo quiero que se queden con nosotros porque de verdad estamos haciendo de este espacio un lugar que promueve el arte como algo que nos pertenece a todas y que todos podemos lograr y que todos podemos hacer. Continúen con nosotros en Sonoverso. Vamos a una cápsula del Instituto Sonorense de Cultura.
Ya está abierta la convocatoria para el concurso de libro sonorense 2025. Para participar ingresa a www.isc.sonora.gov.mx. Te vas a la sección donde dice convocatorias. Una vez ahí vas a encontrar esta parte donde dice bases para participar en el concurso de libro sonorense 2025. Ahí encontrarás toda la información que necesitas saber. Las bases, la extensión de las obras, los géneros y todos los detalles que tú necesitas para poder participar. Después encuentra el link justo en la parte del registro. Le vas a dar clic ahí y cuando ya tengas tu obra terminada, llenarás con toda tu información y lo podrás cargar en esta parte donde dice añadir archivo. Una vez que lo añadas, solo presiona enviar. Y así es como podrás participar en el concurso del libro sonorense 2025. Continuamos en Sonoverso platicando con dos de los ganadores del concurso del libro sonorense 2024, Juan y Michelle. Muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a seguir esta plática que está pues tan amena, tan a gusto y tan interesante. Antes de irnos con los detalles de su participación en el concurso, yo quiero que me cuenten si hay algo, más bien alguien, que fue parte importante de su decisión por la literatura, por dedicarse a escribir, por llevar sus ideas a plasmarlas para la eternidad. Voy a empezar contigo. Hola, es complicado ponerla nada más en una persona, porque pienso que somos la construcción de varias influencias, pero te podría decir que pues mis papás, voy a mencionar a los dos para que no asienta ninguno, porque luego, pero yo creo que los dos, tanto uno leyendo el periódico y la otra que le gusta leer, mejor no el periódico, pero moverse en otro tipo de literatura, creo que ellos dos, y junto con mi hermana también, que le robaba ahí los libros cuando los tenía, el hecho de que ella lo hiciera como a escondidas, que los guardara, le andaba ahí rompiendo la puerta y la chapa, y creo que esa parte de la literatura nunca fue obligada. Fue esa parte de, oye, ¿por qué lee? ¿Por qué lo esconde? ¿Qué hay detrás de eso? O el periódico, ¿por qué mi papá se pone el periódico y está siempre leyendo? Mi mamá, ¿por qué anda con libros? Y esa parte, te puedo decir que puedo concretar que a la familia fue ese impulsor de leer por gusto y como consecuencia de leer, pues vino leer. Sí, porque muchos era hasta de castigo, ¿no? El de que te vas a poner a leer tantas páginas y en tu caso fue completamente diferente. También aunado que tú traías esa curiosidad nata, ¿no? Entonces fue un espacio de despertar a la curiosidad por ti mismo, pero poderle darle vuelo con todas las cosas que tenía cerca de ti. Y en tu caso, Michelle. Bueno, creo que más que la escritura, diría el proceso de lectura, ¿no? El hecho de ver a mi familia o a la gente a mi alrededor leyendo, creo que es como el primer paso. Pero bueno, ya hablando de psicología, en psicología hay algo que llamamos autoprofecía cumplida. Lo resumo así, mi papá, por ejemplo, me decía, oye, tú tienes talento para escribir o deberías de escribir. Y el hecho de creerlo es como esa posibilidad de crear, ¿no? Precisamente, pues puedo escribir, entonces lo voy a hacer. Entonces, ese proceso de creerlo y hacerlo, yo creo que fue lo que me comenzó a constituir propiamente, ¿no? Me pareció muy interesante porque he tenido en otras ocasiones la oportunidad de platicar con artistas de otras áreas, no nada más de la literatura, por ejemplo, música, danza. Y ellos dicen, es que una vez alguien me dijo, oye, cantas bonito, ¿no? O tienes como que una vena artística o algo, y por ahí fue descubriendo ese camino. En tu caso te pasó eso también. Se necesita ese empujoncito de alguien, de decir, oye, qué interesante. Porque también en el arte de repente uno dice, yo creo que esto es muy bueno, pero a lo mejor a los ojos de los demás y empieza la duda del artista, ¿no? De saber si soy realmente bueno o no. Se necesita ese empujoncito de la gente, no sé cuánto. Fíjate que sí, pues te decía que no puedo poner una sola persona o dos. Al menos en la secundaria un docente fue el que llamó a mi mamá de, oye, escribe bien su hijo, o de dónde sacó esta información. Nunca se me olvida. Y posteriormente creo que puedo decir que hasta que llegué a la carrera de Literaturas Hispánicas en la Universidad de Sonora, le escuché el comentario de, es bien importante que si uno ve que en cualquier plano artístico alguien se está desenvolviendo y hay algo que tú dices que está bueno, comentarlo, decirlo, es un aliciente que te ayuda a seguir creando. Y ahí en la universidad fue de que, oye, está suave tu texto, oye, que está bien eso que hiciste, y te queda. Y en el inconsciente ya te sueltas, es que alguien me dijo que está bien, y no es una, son dos, son tres personas, y ya te llegas a animar a escribir un libro y hasta participar, dices tú, todo cuenta realmente en ese proceso. Y en tu caso, pues ya lo comentas con tu familia, pero en el día a día, de repente tu amigo, me echas la mano de leer esto, o a alguien más que le llegaron tus textos, ¿no? Y que de repente te hace comentarios. Sí se necesita como eso para poder continuar y seguirnos dedicando, o creértela también. Claro, concuerdo con lo que señala Juan Miguel. Al final la noción de texto es como tejido, ¿no? Vas tramando a partir de muchas experiencias.
Y, por ejemplo, en términos cibernéticos hablaríamos de la retroalimentación. Y la retroalimentación podría fungir como ese efecto espejo donde, bueno, tú dices algo y recibes cierta información y como que valida tu camino, ¿no? Entonces, en ese sentido, las experiencias escolares, el hecho de compartir textos. Pero fíjate, rescato algo muy interesante que señalas, ¿no? Como esa duda de fondo que dice, ¿realmente soy bueno para algo? Y creo que la literatura tiene que salir como de ese campo, de saber si realmente soy bueno o no soy bueno. Creo que la literatura tiene que pensarse más como en términos de la posibilidad creativa que te permite abrirte al mundo. Con eso también me quedo y me gustaría que compartieran un mensaje, ¿no? Para aquellos que les llama la atención la literatura. Muchas veces dicen, no, yo no tengo ni papás escritores, ni un libro había en mi casa, ¿no? Pero traigo esas ganas de poder plasmar mis ideas, ¿no? Ese consejo, ese impulso, esos consejos básicos que podrían despertar en alguien la confianza de decir, lo voy a hacer, no importa qué, ¿no? Que le pudieran compartir ustedes a ese aficionado o a alguien que ya tiene años, pero que nunca se ha atrevido a decir, miren, esto pues es de mi autoría. No sé, Giovanni, si tú me quisieras compartir. Sí, bueno, no hay que pensar que tenemos que escribir para ganar algo, ¿no? Al final de cuentas, como señalaba ahorita, cada quien tiene un propósito específico. Y volvemos al principio, si pensamos a la escritura como una tecnología, también tiene un aspecto técnico, entonces es algo que se tiene que ejercer, que se tiene que practicar. Entonces es un proceso como cualquier oficio. Pero al final, lo importante, diría yo, es leer, en primer lugar. Creo que al final de cuentas construimos a partir de lo que vamos recapitulando y reelaborando, pero para ello hay que tener contenido. Entonces, más que la escritura, el proceso de leer y no preocuparnos de si realmente nos van a juzgar o el texto es bueno o es malo. Creo que algo muy importante es quitarnos ese lastre de qué van a decir los demás de lo que escribo, sino más bien aventurarnos a escribir. Y algo que también es muy importante es no enamorarnos de los textos, es decir, tener esa soltura de poder corregir. Pensar que siempre hay que quitar porque hay aspectos en lo que escribimos que no son tan importantes y entonces hay que desenamorarnos de eso que de pronto sentimos como una intuición y dejar descansar los textos para volverlos a leer después. Ay, tomemos esto muy en mente, porque cuántas cosas, hasta el síndrome del impostor o algo así, ¿no? Que a veces podemos nosotros decir, no, mejor ahí lo dejo de lado. Pero ahora sí que se va construyendo. Es un caminito que a lo mejor no es a prueba de error, pero sí es mejorar, 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 y lo que ya hice y me gustó lo puedo hacer mejor el día de mañana. ¿En tu caso? Creo que coincido también con Michelle el hecho de leer. A veces te preguntan, oye, para escribir, y como que le sacan la vuelta a leer, y mencionaba ese aspecto, te comunicaba fuera de cámara, de que es a veces como la cocina, un cocinero va a empezar a cocinar, lo primero que tienes que hacer es catar alimento. No puedes cocinar sin conocer los ingredientes o el platillo que vas a formar, y en este caso es leer. Si quieres escribir, no hay otra forma más que leer. Y no para, como dice Michelle, no necesariamente para ganar, sino para comunicar. La necesidad del ser humano siempre es de comunicar, y ponerla en las infancias o ya de adulto es comunicar. A veces me enfrento con ese conflicto en la escritura, que no quieren leer, no quieren escribir, mejor dicho, ni leer. Dicen, no, es que no voy a escribir. Bueno, y se van con las tecnologías. Es otro proceso. Le digo, bueno, mandas mensajes de texto. ¿Y qué estás escribiendo? Es lo mismo, escríbeme un mensaje de texto, pero en la hoja. Y como que, ¿pero qué? A veces vas a fiestas, sí, bueno, escríbeme una invitación a fiesta. Y fue la manera como que enfoca en tanto en lo cotidiano. O sea, es una necesidad. Digo, no te vayas tampoco con que escribir es hacer un libro. No necesariamente va a ser un libro, puede ser un texto, puede ser una información, algo que tengas que comunicar. Y creo que sacarlo también un poco, no globalizarlo tanto en vas a escribir para hacer un libro o para ser escritor, simplemente con la simple necesidad de comunicar. Me encantó. Si les gustaron estos consejos, vienen muchos más, porque ellos nos van a compartir de su expertise, de todo lo que han aprendido y también de su experiencia en el concurso de libros sonorense. Así que quédense con nosotros, esto es Sonoverso. Para anunciar oficialmente la apertura de la convocatoria del 45 concurso de libros sonorense 2025. Este próximo año traerá importantes innovaciones pensadas cuidadosamente para enriquecer aún más el certamen y adaptarlo a las necesidades contemporáneas del ámbito literario. Me complace informarles que en la edición 2025 introduciremos un cambio significativo. El subgénero cuento será sustituido temporalmente
por el subgénero especial Literatura para Infancias. Esta decisión responde a nuestro deseo de impulsar y promover la creación literaria enfocada en las niñas y los niños. El año 2026, otro subgénero se pondrá en descanso por un año para darle lugar a otro, y así sucesivamente. Hemos decidido eliminar por completo el envío físico de documentos para la participación en el concurso. Todo el proceso será completamente digital. Otra actualización importante consiste en ajustar las extensiones mínimas y máximas permitidas para las obras en varios subgéneros para que se adecúen así a los estándares actuales de concursos literarios nacionales e internacionales. Continuamos en Sonoverso y sigo platicando, y para todos ustedes, con dos de los ganadores del concurso de libro sonorense 2024, Juan Miguel y Michelle Giovanni. Muchísimas gracias nuevamente por estar aquí. Y vamos a entrar de lleno a platicar un poquito de estas obras con las que participaron en el concurso de libro sonorense 2024. En tu caso, Juan Miguel, El jardín que habitamos. ¿Qué tanto hay de todo esto que hemos platicado de tu infancia, de tu preparación profesional en esta obra que presentaste para el concurso? Fíjate que por ser crónica, va muy ligado con la realidad, con la experiencia, ya sea que te la platiquen, que la investigues, que la vivas. Va muy ligado porque retrata la vida del pueblo, el nacimiento del pueblo, y mis abuelos fueron de los colonizadores ahí del pueblo. Entonces eso me lleva mucho a sacar mucha historia familiar, demasiada historia familiar que a lo mejor no sabía de ello. Entonces fue un acercamiento familiar y al mismo tiempo sale una obra, ¿no? que abarca una identidad colectiva, pero digo, al mismo tiempo individual. Entonces sí va un reflejo ahí del avistamiento de mi infancia, de los ancestros, pero al mismo tiempo de los demás pobladores ahí del Tovarito, y pienso que futuramente da para mucho más. O sea, después yo creo que pueden salir a mejor algún otro libro, alguna otra obra que se puede seguir trabajando en cuanto a un pueblo, una identidad, aunque sea pequeño, da para más. Como les decía, desde religión, política, el deporte, es un pueblo beisbolero, es un pueblo donde pasaron muchas agrupaciones musicales, la música me mueve mucho, entonces futuramente pudiera seguir trabajando un aspecto. ¿Se las has presentado a gente de esa zona, de ese lugar? ¿Qué te han dicho? Fíjate que algunos sí tengo la expectativa de cómo van a ser recibidos, porque también esa enfrentas de, oye, ¿salgo yo o qué onda retratas? Sí, cuando esté el libro va a ser diferente a mi expectativa que tengo, pero posiblemente sea buena. Ojalá que sí. En tu caso, bueno, hablamos un poquito de una temática bastante diferente, empezando por el subgénero, ¿no? Que es el ensayo. Nunca fuimos humanos. Esta es la obra, lo voy a decir, Paradojas y Garantías de la Constitución Transhumanista, Michelle, con la que presentaste en el concurso de libro sonorense 2024. ¿Qué hay de esta mezcla que hemos platicado de tu profesión, de tu infancia, de tu conocimiento profesional, pero también el cotidiano dentro de esta obra? Bueno, yo creo que es la vivencia de tanto en las noticias como ver fenómenos en la ciencia, de que hay esta tendencia a cuestionar lo que es lo natural, ¿no? Que es una gran pregunta, ¿qué es lo natural? Creo que en la actualidad esa pregunta está ya, por así decirlo, tan puesta en cuestión de duda que implica repensar propiamente qué es la realidad. Entonces, bueno, a propósito de qué es la realidad, son preguntas clásicas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es aquello que hace que el ser humano sea un ser humano? ¿Qué es aquello que hace que la realidad tenga esa constitución, ¿no? Para ser lo que es, aunque suene como redundante? Y algo que me pregunto mucho es qué es la conciencia, y en esos términos pensar si las máquinas pueden desarrollar como tal conciencia. Y entonces, si te fijas, son como muchos temas que se nutren, que tienen un hilo conductor, ¿no? El hilo conductor sería, para mí, preguntarnos si en efecto existe un único destino tecnológico. Por ejemplo, nos encaminamos tanto en redes sociales o en dispositivos, gadgets, etc. Y una gran pregunta sería, ¿es el destino tecnológico o puede haber varios? Entonces creo que nuestra imaginación del futuro tecnológico está secuestrada, ¿no? Entonces creo que hay que interrogar y cuestionar ese paradigma de cómo nos ven en lo tecnológico, porque en el fondo lo que podríamos, vivir como riesgo
es que precisamente la humanidad se extinga tal como la conocemos. Entonces preguntar sobre qué es aquello que hace que un ser humano sea un ser humano es interrogar sobre una posibilidad de qué es lo que queremos ser ante ese gran paradigma que quiere, por así decirlo, condicionarnos y llevarnos en una sola dirección. ¿Es el destino tecnológico? O sea, es como una cuestión que para mí me parece muy difícil poder responder. Creo que la tecnología está tan ligada a nosotros, pero plasmar un futuro y poder responder esa pregunta, pues va a estar muy interesante leer todo este ensayo que tú presentaste en el concurso de libro sonorense 2024. Bueno, me encantó. Les agradezco infinitamente, Juan Miguel, Michelle Giovanni, por estar con nosotros aquí en Sonoverso. Y si algo de lo que te acaban de compartir, de lo que platicamos aquí, te inspiró, entonces ya estás creando algo tú también. Muchísimas gracias por estar aquí en Sonoverso, este programa impulsado por el ISC, por el Instituto Sonorense de Cultura y también por Televisión Educativa. Nos vemos a la próxima.